El Antiguo Testamento. La Tanaj judía. El Antiguo Testamento representa la historia de los hebreos, pero los israelitas no le llaman así, ya que para ellos no existe uno nuevo. Los judíos le llaman Tanaj, o Tanakh, que es un acrónimo de las iniciales de los tres grupos en que ellos dividen los 24 libros de las Sagradas Escrituras: Torá, o ley, Nebim, o los profetas, y Ketubim, o los escritos. En el Antiguo Testamento, no solo se contempla el registro histórico del pueblo de Israel, sino que nos aporta datos importantes acerca de las primeras civilizaciones desde la fundación del mundo, cosa que solo los hebreos pudieron registrar gracias al propósito de Dios, quien los formó desde el vientre de su madre, y ninguna otra nación ha podido establecer sus orígenes tan perfectamente como lo hicieron los hebreos. Ahora bien, ¿significan lo mismo las antiguas escrituras y la Biblia? La respuesta es no, ya que la Biblia es un término mucho más moderno y proviene del griego biblión y se relaciona más con el cristianismo que con el judaísmo. Cuando en alguna parte del Nuevo Testamento se mencionan las palabras Sagradas Escrituras, se refiere exclusivamente al Antiguo Testamento hebreo o la Tanaj judía. La Tanaj judía comprende solamente un grupo de libros que fueron minuciosamente seleccionados por los ancianos y sabios del pueblo de Israel, que actualmente solo comprende 24 escritos. Es donde se revela al mundo que existe un solo Dios, creador de todo lo que es y existe. De ahí que a todos estos escritos se les denomine las Sagradas Escrituras. Gracias a esto, es que en la actualidad podemos conocer la otra cara de la historia, la versión bíblica, acerca de imperios, dinastías, reinados y principados, que existieron en épocas milenarias antes de Cristo. Sus guerras, luchas, traiciones, en fin, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de un imperio. El pergamino o vitela, que se prepara con pieles de animales, era el material más frecuente empleado en los escritos del Antiguo Testamento hebreo. A causa de su durabilidad, los judíos continuaron su uso a través de los tiempos, durante el Imperio griego, así como durante el Imperio romano. Pero, aún así, el papiro, que fue lo primero que usaron, luego de salir de Egipto para plasmar sus historias, resultaba más aceptable como el tipo de material para la escritura. Un rollo de piel, de tamaño corriente, medía unos 10 metros de largo por 25 centímetros de altura, aproximadamente. Peculiar a los textos antiguos, es el hecho de que en la escritura original, solo se escribían consonantes, ya que el alefato hebreo no posee vocales, apareciendo en una línea continua con muy poca separación entre las palabras. Luego que el pueblo de Israel cayera en desgracia, habiendo sido destruida la ciudad de Jerusalén y su templo derribado en 2 ocasiones, la mayoría de los documentos originales se extraviaron, desconociéndose el destino de esos escritos santos. ¿Fueron destruidos? ¿Fueron ocultados? Hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Con el comienzo de la era cristiana, los escribas judíos se hicieron extremadamente conscientes de la necesidad de la exactitud en la transmisión del texto hebreo. Los eruditos, que se dedicaron particularmente a esta tarea en los siglos subsiguientes, se conocían como los masoretas. Los masoretas copiaban el texto con gran cuidado, y con el tiempo, incluso numeraban los versículos, palabras y letras de cada libro. Su mayor contribución fue la inserción de signos y vocales en el texto, como una ayuda para la lectura. Hasta 1448, en que apareció la primera Biblia hebrea impresa, en Socino, Italia, todas las Biblias eran manuscritas. A pesar de haber aparecido ejemplares privados en vitela y en forma de libro, los textos de la sinagoga eran limitados usualmente a rollos de piel y copiados con un extremo cuidado. Estructura de la Tanaj judía. Sus libros están clasificados en 3 grupos. La Torá, o los libros de la ley, que comprende a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los Nevilín, o libros de los profetas, que comprende a Josué, Jueces, Samuel,
Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, que fueron 12. Los Ketubim, o libros de los escritos, que comprende los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, el libro de Esdras y Nehemías, y Crónicas. Los hebreos cuidaban celosamente de estos libros originales y los conservaban en el templo de Jerusalén luego de la restauración, y crearon algunas copias para tenerlas en las sinagogas que se levantaron a lo largo de toda la región hebrea. ¿En qué se basaron aquellos hebreos para escoger los libros que pertenecerían a la Tanaj judía? Ellos tomaron en cuenta 4 puntos principales. 1. Que estuvieran de acuerdo con las leyes mosaicas. 2. Que fueran de origen exclusivamente hebreo. 3. Escritas solo en idioma hebreo. 4. Que fueran escritos antes de la muerte de Esdras. El resto de los escritos, que no pasaron este tipo de pruebas, fueron colocados en la categoría de libros deuterocanónicos, que son aquellos libros que se escribieron luego de la época de Esdras. Los cuales, a pesar de contener alto contenido de valor histórico, no son considerados en grados de canonicidad. Otros escritos son llamados pseudoepígrafos, por ser considerados como libros falsos. Origen y evolución de las Sagradas Escrituras. Nuestro objetivo es conocer quiénes, cómo, cuándo y dónde se redactaron todos estos escritos, ya que es de suma importancia saber el origen y la razón por lo cual Dios puso a disposición del hombre este material tan importante, mediante el cual podemos escudriñar acerca de nuestros orígenes. Nos resulta casi imposible pensar que desde la época de Adán, cada uno de los patriarcas del eslabón haya redactado sus vivencias de manera escrita, ya que de ser así, la Biblia que tuviéramos hoy no cupiera en nuestros hogares. Dios se encargó de que todos sus hechos más relevantes se fueran transmitiendo de manera oral, de generación en generación, hasta que llegara el momento de ser plasmadas de manera escrita. Esa fue una de las razones por el cual los primeros hombres de Dios vivieron por muchos años. Adán, quien fuera el primer hombre de la tierra, fue a quien Dios le reveló todo desde el principio. ¿A quién más sino a él? Pues este Adán viviría por 930 años, tiempo suficiente para compartir unos 243 años con otro siervo de Dios llamado Matusalén. No tenemos la menor duda que Adán le transmitió todo lo recibido de parte de Dios a este varón, y luego Matusalén compartiría 600 años de vida con otro siervo de Dios como lo fue Noé. Este Noé, a su vez, compartiría 58 años con Abraham, a pesar de que entre ellos había 9 generaciones. Como se puede ver, era muy difícil que entre estas 4 personas se pudiera desvirtuar la información real de cómo fueron los primeros años de vida sobre la tierra. No podemos determinar con certeza el tipo de material de alto valor histórico que pudiera estar en manos de Jacob y su familia cuando entraron a Egipto, pero el libro de los sabios o la Misná nos dice que los hebreos conservaron muchas cosas antiguas pertenecientes a sus ancestros, tales como la túnica de Adán y su vara, entre otras cosas. Pero no menciona que tuvieran algún documento escrito que relatara su historia. Así que, lo más probable es que solo llevaran la historia en sus corazones y mentes. Luego del diluvio, las Sagradas Escrituras filtran la historia en una sola dirección, desde el patriarca Abraham, pasando por el pueblo de Israel, hasta Jesús el Mesías. Y es por eso que el resto de la historia del mundo es casi ignorada en las Santas Escrituras. Como por ejemplo, la existencia de imperios tan antiguos como los fueron los chinos, los japoneses, mongoles, los aztecas, los mayas, entre otros. Solo se mencionan aquellos imperios que de alguna u otra manera tuvieron alguna incidencia con el pueblo de Israel. Como por ejemplo, los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos y los romanos. Luego de la salida de Israel de Egipto y durante los 40 años de peregrinación en el desierto, es cuando Moisés comienza a redactar los primeros manuscritos, quien además de escribir el Génesis, escribió leyes,
Pactos, Cánticos y la historia de Job. De los tres grupos en que los hebreos dividen las Tanakh, el más sagrado y más importante para ellos son los que provienen de Moisés, porque es donde se describen sus 613 leyes y ordenanzas, por la cual se debían regir perpetuamente por generaciones. A todos los escritos de Moisés, menos el de Job, se le conoce como la Torá, y solo la componen los 5 primeros libros de la Biblia, denominados como los libros de la ley, o como el Pentateuco. En el Nuevo Testamento, cuando se dice, escrito está en la ley, significa que el texto citado, podía estar escrito en cualquiera de los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras. Algo muy importante, que se debe tener presente en relación a los escritos bíblicos es que quienes relatan los hechos históricos, tal cual fueron organizadas en libros, no fueron los mismos que la vivieron. Por ejemplo, cuando se dice los libros de Moisés, no significa que Moisés haya escrito los primeros 5 libros tal cual se nos presenta ahora, ya que fueron otros personajes llamados escribas, quienes en otros tiempos lo escribieron basándose en las memorias de Moisés, lo cual lo hace el autor intelectual y quien se lleva todo el mérito. Moisés escribió sus memorias de las 3 siguientes maneras. Primero, información aportada por los ancianos de Israel. Gracias a toda la información que pudo recabar de los ancianos de Israel, describió la historia de sus ancestros, desde la creación de Adán hasta la entrada de Israel en Egipto. La mayoría de esta información en su contexto, la obtuvo de manera oral, contada por los mismos ancianos de Israel, con la excepción del relato de la creación de los 6 días, único extracto que fue escrito por alguno de los padres, y en un tiempo sin determinar. Segundo, información aportada por el ángel de Jehová. Por medio del ángel de Jehová, Moisés escribió las leyes, estatutos, normas, decretos, cánticos y fiestas. Todo esto, sí, le fue dictado, además del diseño del tabernáculo de reunión y todo lo referente a los actos litúrgicos. La única ley que traía el pueblo de Israel, antes de las leyes dadas en el desierto, fue la ley de la circuncisión, que le fue dada a Abraham. Y tercero, su biografía y vivencias. Por orden del mismo Dios, Moisés escribió su propia historia, sus encuentros con el Señor y su larga trayectoria a cargo del pueblo de Israel, por 40 años en el desierto, lo cual escribió en primera persona. Todo lo que pasaba lo escribía. Sus encuentros cara a cara con Dios, las veces que subía y bajaba el Horeb, lo que se tuvo que calar, las rebeliones, los alzamientos y las quejas de aquel numeroso pueblo. De igual manera, los exterminios que Dios hacía con su propia gente, así como las guerras que libró, y su desaire al no poder entrar a la tierra prometida. Lo único que no relató, fue su propia muerte, ya que le era imposible. Todo eso lo escribió en papiros, porque lo único que se escribió en tablas de piedra, fueron las primeras 10 ordenanzas. Durante su estadía en el desierto, en los montes de Seir, Jehová lo inspira también a escribir la historia de Job, quien había morado cerca de esas tierras no hacía mucho tiempo. Este hombre se había convertido en una leyenda por esos lados. Es muy probable que haya sido el mismo Dios quien le revelara a Moisés la historia completa de este varón, que aunque no pertenecía al pueblo de Israel, dejó uno de los más grandes ejemplos de fe en Jehová. Ahora bien, ¿cómo podemos saber perfectamente que fue Moisés el autor intelectual de los primeros 5 libros? Pues, el mismo Jesús dijo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en Lucas 24:44, con respecto a la promesa que Dios hizo a Abraham sobre su simiente, de lo cual también se refiere el apóstol Pablo en Gálatas 3:16. Así que, sin duda alguna, los primeros 5 libros tienen su fundamento en los escritos de Moisés, con el detalle de que no fue él quien organizara sus memorias en libros, tales como los conocemos hoy. Todos los escritos de Moisés fueron organizados y transcritos en rollos de pergaminos por los escribas en tiempos de los primeros 7 años del reinado de David en Hebrón. En este lapso de tiempo, además de los libros de la Torá, también se redactó el libro de Josué.
Ya los relatos no se redactan en primera persona, sino en tercera persona, y fueron transcritos en rollos de pergaminos en lugar de papiro. Y los rollos fueron organizados por los nombres de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mientras que a los escritos de Josué solo se llamó por su mismo nombre. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿por qué estamos tan seguros de que estos primeros 6 libros de la Biblia fueron escritos durante los primeros 7 años del reinado de David? Esto se debe a que cuando se redactaron estos escritos en tercera persona, Jerusalén aún estaba en manos de los jebuseos, como bien se describe en el siguiente texto. Mas, a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén, con los hijos de Judá hasta hoy. No hay manera posible que estos libros se hayan redactados antes de la monarquía hebrea, y más que todo, antes de los tiempos de David, debido a la existencia del libro de Ruth, la moabita. La biografía de Ruth no se hubiera escrito a menos que el rey David lo pidiera. ¿A quién le podría importar la vida de Ruth durante el periodo de los jueces? ¿Qué le podría importar al rey Saúl la vida de una mujer moabita, quien sería la bisabuela de su más acérrimo enemigo, como lo fue David? La redacción de la vida de Ruth solo pudo haberse hecho a solicitud de su bisnieto David, porque a más nadie le pudo importar. Tanto los libros de la Torá, así como el libro de Josué, los jueces, y el libro de Ruth, fueron escritos por la misma pluma, es decir, por el mismo grupo de escribas. Eso no quiere decir que todos se escribieran durante el reinado de David en Hebrón, sino a lo largo de sus 40 años de reinado. Pero de lo que sí podemos estar seguro es que tanto los libros de Moisés, así como el libro de Josué, fueron redactados en tercera persona antes de la llegada de David a Jerusalén como rey. Ya que lo primero que hizo el rey David, al ser declarado rey de todo Israel, fue echar a los jebuseos de Jerusalén. Uno de los misterios más importantes de la Torá, y que muchos ignoran, es que el primer capítulo que aparece en el libro de Génesis y los 3 primeros versículos del capítulo 2 no fue de puño y letra de Moisés, sino que pudo haber sido escrito por uno de los ancestros, y que Moisés lo que hizo fue traspasarlo tal cual se lo entregaron. ¿Por qué suponemos esta teoría? La respuesta es, porque quien relata la historia de la creación de los 6 días, desconocía el nombre de ciertas cosas que ya en tiempos de Moisés se conocían perfectamente. Lo más probable, y lo más lógico, es que quien supiera exactamente cómo fue que Dios ordenó todas las cosas durante el proceso de la creación, fuera el mismo Adán. Todo estuvo en la memoria de Adán, se lo transmitió a Matusalén, y éste se los transmitió a Noé. Noé, sobreviviente del diluvio, se lo contó a Abraham, y éste a su vez a sus descendientes, hasta llegar a Jacob. Alguno de estos ancestros lo escribió quizás en una arcilla de cerámica, dependiendo del tiempo. Si fue en tiempos de los padres de Israel, pudo haber sido sobre un papiro. Lo cierto es que Moisés recibió aquella escritura de la mano de los ancianos, quienes la conservaban, y Moisés, respetando el escrito, la transcribió, tal cual como estaba. Este escrito antiguo, que traspasa la época de Moisés y que relata la historia de la creación, se encuentra reflejado en las Sagradas Escrituras, en Génesis 1. Es un relato que se escribió muy diferente a la forma en que Moisés describe el resto de la historia, a partir de Génesis 2:4. Si analizamos bien el contexto completo del capítulo 1 de Génesis, vemos que la palabra Dios se repite 33 veces, mas el nombre de Jehová no se menciona ni una sola vez. Esto se debe a que quien lo escribe en su forma original nunca conoció el nombre de Jehová. Pero, si continuamos con los capítulos 2 y 3, observamos que Moisés nos hace una narrativa un tanto diferente y detallando más cómo es que fue formado Adán del polvo de la tierra y a Eva de la costilla de Adán. Ya en esta narrativa podemos ver que la palabra Dios aparece precedida de la palabra Jehová de manera continua, ya que Moisés, sí, conocía el nombre real de Jehová.
Cuando Moisés comienza a relatar los hechos, según la información transmitida por los ancianos, es donde se puede observar una visión algo diferente a su modo de ver las cosas con respecto a la creación. Tenemos por ejemplo, que según explica Moisés en el capítulo 2 de Génesis, primero Dios crea al hombre, y luego es que crea a los animales para que él no se sintiera solo, y por último, le da a la mujer cuando ya vivía en el huerto. Entonces, ¿fue, o no fue, Eva parte de los 6 días de la creación? Todas estas cosas las estaremos explicando con detalle cuando en otro libro tratemos el tema de la creación. A principios del reinado de David, entre los años 1057 y 1050 a.C., mientras residía en Hebrón, el rey sintió la necesidad de parte de Dios, de organizar todas las memorias de sus ancestros y plasmarlas en libros por separados, o rollos, para resguardarlos en un solo lugar. Para ello fue necesario organizar un equipo de los mejores ancianos, escribas, profetas y conocedores de la materia, para recoger toda la información que había quedado de las manos de Moisés, Josué y el profeta Samuel. Este grupo de personas comenzaron por organizar los escritos de Moisés y Josué, y lograron conformar los 5 libros de Moisés, y le colocaron los títulos que ya todos conocemos. Este grupo de sofistas o escribas narraron todos los hechos referentes a la historia de estos 2 profetas durante el tiempo que David reinaba desde Hebrón. Es allí donde juega un papel muy importante la pluma de estos redactores, ya que ellos tuvieron que recrear la historia desde un punto de vista de tercera persona, como si la tuviesen viendo a través de una pantalla. En varias ocasiones, estos redactores incluyen algún comentario adicional en el cual se hace énfasis sobre un punto en especial, y donde ellos hacen comparaciones entre la época en que ocurre la historia y el tiempo presente en que ellos la escriben. Veamos el mismo ejemplo de la cita anterior. Mas, a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén, con los hijos de Judá hasta hoy. Fijémonos, como el narrador nos describe, un evento que se corresponde a la época de la repartición de las tierras a las tribus de Israel. Pero hace el comentario, de que a pesar del tiempo que había pasado desde aquel entonces, Jerusalén aún permanecía en manos de los jebuseos, proporcionándonos un dato importante acerca del tiempo en que se pudo haber escrito ese libro. En otras ocasiones, estos comentarios adicionales son expresados entre paréntesis, como lo podemos ver en la siguiente cita. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Los escritos que se pudieron entregar durante el reinado de David fueron los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Job, y la historia de Ruth. Este último libro de Ruth lo manda a escribir el rey David como un tributo a quien fuera su bisabuela paterna, cuya historia le había transmitido su padre Isaí. Desde el libro del Génesis hasta el libro de los Jueces, pareciera que fuera como un solo libro. Solo basta con combinar el final de uno con el principio del otro, y nos daremos cuenta que no existe una pausa, o algo que nos indique que la pluma haya cambiado de mano, o que haya transcurrido un importante espacio de tiempo entre un libro y el siguiente. Durante el resto de los años de su reinado, David ordena a los videntes Natán y Gad que se haga un registro acerca de la vida del profeta Samuel desde su nacimiento. También recopilaron la historia de Saúl, el primer rey de Israel ungido por Dios, y por supuesto, la del mismo rey David. Pero todos estos registros históricos no serían redactados en libros, sino hasta los tiempos luego del cautiverio. Durante el periodo de los reinos divididos, la mayoría de los profetas escribieron sus historias y sus profecías dadas por el Creador. Algunos de estos libros llevan los nombres de sus autores, y algunos se redactaron en primera persona, tales como Ezequiel y la mayoría de los profetas menores. Pero hubo otros 2 grandes profetas que no lo hicieron, los cuales fueron Elías y Eliseo, pero sus historias, proezas y milagros no pasarían desapercibidos, y es por eso
que cuando se redacta el libro de los reyes de Israel, luego de los 70 años de cautiverio babilónico, sus historias quedarían plasmadas para siempre. El libro del profeta Samuel y el libro de los reyes de Israel fueron redactados por el mismo grupo de sofistas, ya que son continuos. En ellos se describe la historia de todos los reyes que pasaron, tanto por Israel, así como por Judá. El libro de las crónicas también es redactado en ese tiempo, pero con distintos escritores y con una visión totalmente diferente al libro de los reyes de Israel. El libro de las crónicas solo se enfoca en los reyes de Judá, mientras que el libro de los reyes se enfoca en los gobiernos de ambos reinos y describe la historia de dos de los profetas más importantes de la historia judía, como lo es Elías y Eliseo. Estos dos serían ignorados por el libro de las crónicas de los reyes de Judá, salvo por una mención que se le hace al profeta Elías en 2 de Crónicas 21:12, donde se habla sobre una supuesta carta que según habría enviado Elías al rey Joram de Judá. Pero en realidad, lo más probable es que la carta procediera del profeta Eliseo, ya que Elías, para ese momento en que se presenta la carta ante el rey Joram, hacían ya aproximadamente unos 10 años que el Señor lo había traspuesto. Todo el resto de los libros, que componen la versión original de la Biblia de los Hebreos, fueron escritos luego del cautiverio y durante la reconstrucción de Jerusalén, periodo que abarca desde el año 535 a.C. hasta el 408 a.C. Todos estos libros o rollos fueron redactados en idioma hebreo, con algunos extractos escritos en arameo, en los libros de Daniel y Esdras, esto debido a la influencia del imperio persa. Todos los redactores, sofistas o escribas, eran seleccionados rigurosamente. Eran los mejores de cada época, para evitar márgenes de errores. Pero, aún así, en los textos transcritos por los masoretas, entre los siglos 6 al 10, nos encontramos con algunos escritos que nos dejan ciertas dudas sobre si en verdad así aparecía en los textos originales. Tenemos que estar claros que todos los textos originales se perdieron o fueron destruidos siglos antes de la aparición de los masoretas.